Bien, hoy vamos a empezar un estudio que hicimos o dimos hace muchos años. Tantos años hace que yo ni me acuerdo de si estaba vivo o muerto. No, supongo que está ya vivo porque lo di yo. Pero es un estudio reiterativo. Claro, lo dimos, ahora recuerdo, lo dimos bajo la escuela arminiana. Y por tanto, conviene darlo sobre la escuela bíblica. ¿Te gusta? A mí me gusta así, bíblica, porque creo que es la posición soteriológica correcta, la que vamos a enseñar. Por lo tanto, es bueno dar ese estudio, no solamente por una cuestión de aprender teología, que vamos a aprender más teología. Os vais a sorprender, más de uno aquí, en algo que se va a enseñar, y vais a decir, oh, no lo había visto de este modo. O, Miguel, eres un hereje, no sé. Cualquier cosa, ¿no? Pero vais a ver que es diferente y, por supuesto, pues ahondar en nuestra vida privada, delante de Dios. Porque el estudio entre David y Betsabé es un estudio no solamente teológico, sino de una aplicación moral, espiritual en nuestras vidas impresionante. ¿Verdad? Así que sin más preámbulos, hermanos, eso nos va a llevar algunos domingos, no sé cuántos años, no, es broma. Y empezamos ya. Entonces, David y Betsabé, parte 1. Estamos en 2 de Samuel 11, del 1 al 27, y también veremos 2 de Samuel 12, del 1 al 25, que ya os dije que lo leyeras en casa, para no tener que leerlo todo ahora, porque de todos modos vamos a ir por partes. Entonces no lo vamos a dar todo de una vez, porque no puede ser. Así que vamos a contentarnos con los primeros 5 versículos del capítulo 11. 2 de Samuel 11, 1-5, leemos así la palabra del Señor. Amén, ¿preparados? Dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, lo que podemos rescatar o podamos rescatar del Antiguo Testamento y aplicarlo a esta dispensación de la Iglesia. Ayúdanos, Señor, a entender, a tener ojos que ven, corazón que entiende y vidas que quieren cambiar. Amén. ¿Amén? Bien. En primer lugar, a modo de introducción, decir que la historia de David y Betsabé es una de las más impresionantes y hasta cierto punto extrañas. Es algo que dices, no me lo puedo creer. David, el hombre de Dios, y de repente hace lo que hace. Que luego iremos viendo, no hoy va a dar tiempo, pero veremos paso por paso los pecados que cometió. No fue solamente un pecado al respecto, ¿no? Y dices, no lo entiendo. Es extraño, ¿eh? Veremos que no es tan extraño. Si entendemos bien la teología, no es tan extraño. Pero vamos por partes. Y contradictorio, ¿no? Porque encontramos en la Biblia David, gran hombre de Dios, y de repente se transforma en un demonio, prácticamente, ¿no? Por poner una similitud, ¿no? Invariablemente la narración de esta historia es todo un mosaico de enseñanzas, de las cuales haremos muy bien en prestar toda la atención posible. Sintetiza lo bueno que Dios puede hacer a partir de lo malo, eso es verdad. Y eso me recuerda siempre el ejemplo que doy, cuando tienes un lirio hermoso. ¿Tú ves el lirio? Y dices, qué bonito, qué flor, qué belleza, hasta huele bien. Otros no, o unos sí, ¿eh? Y luego ves dónde está enraizado, está en el fango, en un pantano, en aguas pestilentes. Y dices, ¿cómo puede ser que de algo tan bello pueda surgir de una porquería, ¿no? Es un símil, ¿no? Y eso nos muestra cómo Dios hace las cosas muchas veces, cómo Dios sabe sacar de lo malo algo bueno. Y no digo que lo malo sea bueno, ¿eh? Lo malo es malo, siempre. Pero Dios está por encima de todo, ¿eh? Y Dios sabe cómo... Bueno, Dios sabe todo, hermanos. ¿Qué voy a decir de Dios? Dios lo sabe todo. Y siempre Dios en amor hace lo mejor. Entonces, puede hacerlo a partir del pecado y del error del hombre. Una vez se arrepiente de ese pecado, eso es clave, ¿no? El arrepentimiento es clave, porque todos sabemos de esa relación inicialmente ilícita. Con el tiempo nació Salomón. O sea, a ver, eso es muy extraño. O sea, vamos a ver. Tú lo ves y dices, no entiendo nada. Señor, tú te has equivocado.
Vamos a ver, está David, vale, muy bien, David, el guerrero, el que vence a Saúl, el que es, con que viene de la dinastía de la casa de Judá, elegido por ti para que seas rey, no Saúl, que venía de la casa de Benjamín, nada que ver. Vale, muy bien, David da la talla, digamos, como hombre de Dios, como guerrero, como rey, ungido, veremos lo que eso significa, ungido, la unción que Dios daba para desempeñar ciertos oficios, nada que ver con el Nuevo Testamento, es otra cosa, en el Antiguo Testamento, ahí está David, y de repente David, no sé qué pasa, se tuerce todo y se levanta de una siesta, está durmiendo la siesta. Oye, no es malo dormir la siesta, ¿vale? Si lo puedes hacer. Claro, si puedes, si no puedes, ¿qué vamos a hacer? Pero si puedes dormirla, y es bueno. Pero este hombre se levanta de la siesta y comete una serie de atrocidades que dices, no entiendo nada. Esto es increíble, ¿no? Y luego veremos que muchos se agarran aquí para decir, mira, ves, si David pecó, yo también. Porque mira, yo no, pero claro, pero es que David... ya veréis que no es así. Pero dentro de unas cuantas diapositivas lo veremos. Vamos por partes, como siempre digo. ¿Bien? Y lo que iba a decir, que de todo esto, todo este pecado, toda esta horrible manera de proceder, y en un momento dado, de una unión ilícita, que es con Betsabé, que no era su esposa, lógicamente, luego acabó siéndolo, pero ya sabemos cómo, porque habéis leído, ¿no? Sí. Luego, en un momento dado, no este primero, pero el segundo, Salomón llega a ser rey de Israel. Y dices, Señor, ahí es donde digo, Señor, no entiendo nada cómo haces tú las cosas. Nadie hubiera imaginado eso, ¿verdad? Ni tú ni yo lo hubiéramos planeado así, ¿verdad que no? Claro, ni tú ni yo somos Dios. No sé, de todos modos yo no acabo de entenderlo, sinceramente. Yo creo que nadie lo entiende. Los caminos del Señor son inescrutables. Hay muchas lecciones que podemos sacar de ahí, las iremos viendo, ¿no? Pero el hecho es ese. Al final de todo, de ahí nació Salomón. Claro que luego se perdió un poquito Salomón, un poquito apostató, más o menos, algo así. Ya, eso es otro tema. Algunos dicen, perdió la salvación. No, la salvación no se pierde, hermanos. Pero estamos hablando del Antiguo Testamento y es otra cosa muy diferente al Nuevo Testamento, que lo veremos en un momento, como digo, ¿no? Pero bueno, ahí están los caminos del Señor. ¿Y quién los entenderá? ¿Quién los comprenderá? Yo no, desde luego, yo no los entiendo. Aunque David se arrepintió sinceramente de su pecado, luego veremos cómo y por qué, y lo veremos en otro domingo con más detalle, en ninguna manera el Señor quitó las consecuencias del mismo. Aquí hay una lección que ya de antemano la digo. Cuidadito, porque muchos piensan, pues yo ya me arrepentí de ese pecado. Muy bien, genial. Si te arrepentiste es porque Dios te dio el don del arrepentimiento. Si no, no te hubieras arrepentido, eso de entrada. Pero bueno, el mérito es para Dios siempre. Pero eso no significa que no haya consecuencias necesariamente. Y en el caso de David sí las hubo. Porque la familia de David estuvo marcada por muerte, acciones pecaminosas y mucho dolor. Por ejemplo, la muerte de su primer hijo con Betsabé. Él ayunó y veremos de eso. Y Dios no escuchó. No escuchó, espiritualmente hablando, no por mucho madrugar, amanece más temprano. La violación incestuosa de Tamar por parte de Amnón, hijo de David. Y eso hicimos un estudio de eso. Más adelante lo volveremos a dar, más adelante. Consecuentemente, la muerte de Amnón por parte de Absalón. La sublevación de Absalón contra su padre. La historia de Absalón es terrible, terrible. Bueno, oye, fue hijo de David. Y David amaba a Absalón, pero Dios no. Absalón era perverso, era horrible. Podemos compararlo a algún político de hoy en día, pero no voy a decir su nombre. ¿O sí? La conspiración de Adonías para usurpar el trono de Salomón, lo de Adonías fue terrible también. O sea, David sufrió y si os dais cuenta, fue mucho consecuencia de su pecado. Miguel, ¿qué pecado fue ese? Lo iremos viendo, paso a paso, y lo iremos analizando. Aún podríamos añadir como reminiscencia de ese pecado múltiple de David el hecho de que al final de su vida Salomón entró en una apostasía motivada por muchas mujeres, que ya hablé de eso, ¿no? No es una apostasía, entiendo, que le llevó a perder lo que Dios le dio, que fue la futura, para él, futura salvación, la salvación que luego recibiría. Pero desde luego el llamamiento de Salomón, lo que Dios le hubiera dado a Salomón y lo que le hubiera dado eternamente a Salomón no se produjo porque Salomón sencillamente se apartó de los caminos del Señor. Dios no se apartó de Salomón, pero Salomón de Dios sí.
¿Mm? Así que, hermanos, tenemos esperanza, porque Dios no nos suelta de la mano. Estoy hablando de los nacidos de Dios, ¿eh? Dios no nos suelta de la mano. Nosotros podemos soltarnos de la mano de Dios. No podemos, no debemos, pero a veces ocurre. Pero Dios no nos suelta. Porque si nos soltara Dios, nadie entraría en el cielo, ¿sabéis? Nadie. Solo Jesús. Ni María entraría. Porque María dijo, tú has visto la bajeza de tu sierva. María era una mujer, una persona, como todos nosotros. Ni los apóstoles tampoco. Porque a ver quién no peca, a ver quién es perfecto. Jesús solo. Amén. Así que es el Señor que nos tiene bien agarraditos. Eso vaya de antemano, hermanos. Sí. Nadie se piensa que se va a salvar porque medite, No, yo me esfuerzo y así, medito y así. No, tú no te vas a salvar por eso. Tú te salvas porque Dios te salva si Dios te salva. Hay un condicionante ahí, si Dios lo hace. Si no lo hace, nada. Ya veréis como en el YouTube me van a poner más de uno así. ¿Cómo se llama esto? El pulgar para abajo. Lo hacen. Es curioso, lo tengo visto, Cuando predico sobre temas de salvación, muchos que sí, ¿no? Y otros que enseguida me colocan Es igual. La verdad no cambia porque tú la creas o no. ¿Qué quieres que te diga? Veremos que a mayor luz, mayor responsabilidad ante Dios, es verdad. Mira, David era un ungido, tenía el Espíritu Santo a la manera del Antiguo Testamento. Y voy a profundizar sobre eso. No a la manera de la Iglesia. ¿Qué dijo el Señor a sus discípulos antes de ser llevado al cielo? El Espíritu Santo está con vosotros. Eso es el Antiguo Testamento, está con vosotros. Y estará en vosotros. Eso es el Nuevo Testamento. ¿Veis la diferencia? Tener eso en mente. Porque la pregunta es obvia. ¿Cómo es posible que David hubiera pecado como pecó? No solo adulterando, que ya es de por sí grave, sino además asesinando al hombre de la mujer con la que había adulterado. Qué fuerte, ¿no? Y calculando su maldad como lo hizo y con crueldad. O sea, hay una serie ahí de cuestiones que las lees y dices, no, se ha equivocado aquí la palabra, no está hablando de David, aquí está hablando de cualquier otro. Es imposible. No, es verdad. Fue David, que se levantó de una siesta un día e hizo lo que hizo. Veremos por qué y cómo. Pregunta, ¿era David un mismo tipo de creyente que los creyentes de esta dispensación actual, es decir, de la Iglesia? Respuesta, ya os lo digo, no. David fue un creyente de una antigua dispensación. La cruz aún no había venido. Jesucristo aún no había venido a este mundo. Jesucristo aún no había hecho su obra. Muchos toman el pecado terrible y múltiple cometido por David para compararse e intuitivamente buscar el justificarse de alguna manera, pero eso es una trampa. Lo que dije antes, siempre se dice eso y siempre lo oigo. No, sí, he pecado, pero sí, ha pecado. Pero mira David, los terribles pecados que cometió todos de una vez. Fíjate, ¿y esto es un ejemplo? No es un ejemplo, no es un ejemplo de nada bueno. ¿Me estás siguiendo? Eso de entrada, no es un ejemplo de nada bueno. David estuvo pecando como pecó, claro, y eso de alguna manera te justifica. De alguna manera te agarras a eso para decir, mira, si David lo hizo, que era el ungido de Dios, un poquito que yo haya hecho, no he matado a nadie, solamente no he estrangulado a nadie, si me hubiera matado, pero vamos, he cometido esto, pero bueno, no es comparable. Pero que David, fíjate lo que hizo. Y al final Dios le perdonó. Y se quedan así, y se quedan tan anchos. No, hermanos, no. No tomemos esto a la ligera, David no es ningún ejemplo por la razón de que primeramente no lo es, y segundo, porque él vivió en una dispensación diferente a la nuestra. Y esa es la razón principal. Muchos ponen a David como ejemplo diciendo, fíjate, ¿no? Si David el ungido de Dios pecó de esa manera, pues ¿qué puede esperarse de nosotros? Claro, si David pecó así, pues nosotros que no somos tan ungidos como David, perdón, tú eres más ungido que David.
Perdón, tú tienes el Espíritu, si has nacido de Dios, tú tienes el Espíritu Santo en ti. Y no tenemos ninguna seguridad de que David tuviera el Espíritu Santo en él. Él estaba ungido. Ungido significa derramado, el Espíritu derramado, pero no en él, porque ya el Señor dijo, el Espíritu Santo... ¿Cuándo vino el Espíritu Santo, hermanos? Es decir, en la poderosa manera como lo hizo. En Hechos 2. Ya sabemos que el Espíritu Santo ha estado siempre, es Dios, pero no habitando en los cuerpos de los hombres. Creyentes, entiende, claro. Sino hasta Hechos 2. ¿Me estás entendiendo? Esto no es ninguna herejía, esta es la verdad. Por lo tanto, no hay que compararse con David, porque David vivió en otro tiempo, en otra circunstancia. Cuando David murió, ¿a dónde fue? Al cielo. No, Señor, no fue al cielo. Fue al seno de Abraham. Un lugar de espera. Un lugar de espera. Todos los justos del Antiguo Testamento fueron a un lugar de espera. ¿Por qué? Esto es teología, hermanos. Y es muy importante. ¿Por qué no iban al cielo? Hombre, es obvio. Cristo aún no había venido y había derramado su sangre. Entonces, ¿qué es lo que había sobre los pecados de los justos del Antiguo Testamento? ¿Había sangre? Sí. ¿De qué? De animales. Por la sangre de los animales no se puede entrar en el cielo. No se puede entrar en el cielo. Ellos tenían que esperar a que el Cordero de Dios derramara su sangre. Entonces sí. Antes no. Cuando el Señor le dice al ladrón que tenía al lado, dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde fue el Señor cuando murió? Abajo. Es que abajo estaba el seno de Abraham. Abajo. Sigue estando el Hades, lo que llamamos el infierno, que no es exactamente el infierno, donde van los muertos sin Cristo, van ahí. Se llama el infierno, pues es una antesala a lo que será luego el lago que arde con fuego de azufre, que será el castigo final. Y al lado, separando una sima, ¿verdad? El Señor lo dijo, si lo explicó bien, lo explicó muy bien. Lázaro, y el rico. No es una parábola, es una historia. Es una historia. Dice que vio a Abraham, estaba con Abraham, hablando con Abraham, Lázaro. Y dice que se salvó, pues, dice, era un pobre. Parece dar a entender el Señor como que se salvó por ser pobre. Y muchos hoy en día se cogen a eso. Si eres muy pobre, seguro que te salvas. Cuanto más pobre seas, más te vas a poder salvar. Mentira, porque vamos a ver, es que en aquella dispensación, y Jesús vivió en la época de la ley, era diferente ahora. No estoy diciendo que se salvaban por ser pobres. Lo que estoy diciendo es que mostraban de alguna manera algo que de alguna manera no era como un mérito, porque nadie se salva sin Cristo, pero obviamente en concreto este Lázaro, este pobre, era escogido por Dios, porque no podía hacer nada en sí mismo para salvarse. Estaba ahí, los perros le lamían las heridas, estaba ahí y Dios se había fijado en él y Dios tuvo compasión de él. Desde antes de la fundación del mundo, también os lo digo. Y cuando murió, se lo llevó al seno de Abraham. No era un lugar de sufrimiento, eso era el paraíso. Me llama el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso, ese era el seno de Abraham. Y el Señor cuando murió fue allí. Y le predicó, entre otras cosas, le predicó a las almas de los justos del Antiguo Testamento que estaban allí. Y cuando acabó de predicarles, ellos creyeron, lógico, porque eran llamados por Dios para creer, y se los llevó al cielo. ¡Aleluya! Y el seno de Abraham ya no existe, porque ahora en esta dispensación los que morimos en Cristo vamos al cielo, no vamos al seno de Abraham. Entre otras cosas porque no somos de Abraham, no somos judíos. Eso es lo que quiero decir, no somos judíos. Hay muchas cosas ahí que tenemos que entender, porque si no las entendemos es un lío. Al final leemos la Biblia, leemos aquí, allí, y no entendemos nada, porque no tenemos las cosas claras. Entonces, volviendo a la cuestión, que habiendo explicado todo esto, muchos ponen a David como ejemplo diciendo, fíjate, si David, el ungido de Dios, pecó de esa manera, pues ¿qué puede esperarse de nosotros? Es un grave error eso, porque no nos podemos comparar para nada con David. Los pecados que cometió David con frialdad, hipocresía, malicia, crueldad, etcétera, ¿los podría cometer un verdadero cristiano? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer.
Sincérate contigo mismo. No vayas más lejos. No hace falta juzgar a los demás. Júzgate a ti mismo. Y piensa, ¿tú te levantarías un día de una siesta? Por mucho cocido que hayas comido, y ya te haya sentado mal la comida, ¿te levantas de una siesta o te levantas por la mañana y dices, a ver, ¿qué hay por ahí? Bueno, ¿y pecas de la manera como pecó David? Yo no lo creo. Sinceramente no lo creo. No digo que los cristianos no cometamos pecados, pero con esa alevosía, con esa crueldad, con esa cosa como lo hizo David, esa es mi opinión sincera. No lo creo. Si uno ha nacido de Dios, no comete pecados con esa tranquilidad y pasividad. Y él no tuvo ningún remordimiento. ¿Por qué no tuvo ningún remordimiento? Porque él era un creyente de una antigua dispensación. ¿Qué necesitó David para darse cuenta de su pecado y arrepentirse? Natán, un profeta, que era tipo del Espíritu Santo de aquella época. ¿Quién nos convence de pecado hoy en día? El Espíritu Santo que está en nosotros. Ya se cae abajo muchas cosas, Hermanos, no nos justificamos delante de nada y no nos justificamos por el pecado de David o mirando el pecado de David, porque como David pecó, yo no creo que un verdadero cristiano pueda pecar hoy en día. Primeramente porque no queremos pecar y a David le gustó mucho pecar. ¿Le gustó? Y veremos paso por paso lo que hizo. Y fue Dios que le perdonó porque Dios quiso. Porque si Dios no hubiera querido, él hubiera seguido en sus pecados tan tranquilamente. Y necesitó del Espíritu Santo, ¿no? De una persona humana, tipo Espíritu Santo. El profeta Natán. Y cuando Natán habló y le dijo, papá, lo habéis leído, ¿no? Dijo, ¡ay! Tú eres ese hombre, dice Natán. Y entonces fue cuando, ¡ay! Ahí se dio cuenta. Antes no. Si no hubiera estado Natán, ¿por qué? Porque aquí lo que podemos ver es que difícilmente David tenía el Espíritu Santo en. Estaba on, no en, como en inglés, estaba por encima. Todas estas cosas las iremos viendo más y más. David vivió en el tiempo del Antiguo Testamento, por tanto era un justo del tiempo veterotestamentario. Dios le había otorgado el Espíritu Santo a causa de su llamamiento, pero ¿había nacido de nuevo David como nos ha ocurrido a los miembros de la Iglesia? ¿Se podía nacer de nuevo en el Antiguo Testamento? No, porque si no hubieran ido al seno de Abraham, hubieran subido directamente al cielo. Y no podían nacer de nuevo porque Cristo no había hecho su obra todavía. ¿Te das cuenta? Yo creo que es esclarecedor esto. Yo creo que es muy importante. Porque eso nos ayuda a entender muchas de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento. Y vemos, por ejemplo, hombres. ¿Cuántos hombres hay aquí? Muchos, hay muchos más. Bueno, aquí no hay tantos, pero ahí viendo el vídeo seguro que hay muchos. Nos quedamos perplejos. Los que somos ya tenemos cierta edad, ya no tenemos ningún problema, bueno, al menos no tanto. Pero los que sois más jóvenes, pues claro, veis esto y dices, David tenía una colección de mujeres. Tenía una colección de mujeres, esposas, ¿me estás entendiendo? Ya no te digo Salomón, Salomón ya es que vamos. Pero David, el ungido de Dios, el hombre de Dios, Abigail, Macab, tenía un montón. Luego Betsabé, tuvo como, no sé, no me acuerdo ahora cuántas, pero unas cuantas. Y claro, tú dices esto y dices, vamos a ver, ¿cómo es posible? ¿Y qué dijo Jesús? Que Dios lo permitió por causa de la dureza de vuestro corazón. ¿Verdad? ¿Cuándo lo dijo? En una época cuando el Espíritu Santo aún no había venido a morar en los creyentes. La cosa cambió. Es más, cuando él decía que un hombre no puede repudiar a su esposa, a no ser por alguna condición, pero normalmente si no puede repudiarla,
¿Qué exclamaron sus discípulos? ¿Qué dijeron? ¿Pero cómo puede ser eso? Es que nos estás pidiendo algo imposible. Entonces más vale que el hombre se quede solo, se quede, como diciendo, que muchas veces algo hay que hacer, porque hay esposas que... Y ahí rápidamente daban carta de divorcio. Es así, esa era la realidad. ¿Por qué? Porque era el Antiguo Testamento. Pero el Señor ya estaba dando instrucciones de lo que luego sería en la iglesia. ¿Por qué en la iglesia somos nosotros más buenos? ¿Somos nosotros...? ¡No! La única diferencia es que Dios ha hecho una obra en nosotros que no la hizo en ellos. Nos ha dado el Espíritu Santo, el que mora en nosotros. Y eso produce la gracia para que soportemos a nuestras esposas y nuestras esposas nos soporten a nosotros. Porque tanto monta, Isabel y Fernando, ¿no? Tanto monta tanto Isabel como Fernando. Es que es así, hermanos. ¿Amén? Y tenemos, pues ustedes tendrán, si son del Señor, tendrán ustedes realmente su experiencia de que llegará un momento, yo no voy a hablar de mí porque no tengo por qué hablar de mí, pero ustedes sabrán, vosotros sabréis, de llegar un momento en decir, yo no aguanto más esta situación, a que sea, no aguanto más esta situación, no solamente de cónyuges, puede ser con otras personas o lo que sea, algo que es de Dios, y decir, yo no aguanto más esto, y de repente tener la gracia para soportarlo y decir, adelante. ¿De dónde viene eso? Eso no lo tenían los antiguos. Ese es el poder de Dios en uno que ha nacido de Dios. Por eso es indispensable nacer de Dios. Por eso el Señor dijo, si no nacéis de nuevo, no podréis ver el reino de Dios. Por eso muchos pretendidamente cristianos se esfuerzan en ser y hacer lo que no pueden porque no han nacido de Dios. Y eso cada uno lo sabrá, yo qué sé. Y está bien esforzarse, sea que hayas nacido de Dios o no. Si no has nacido de Dios, no entrarás en el cielo, pero al menos tu castigo no será tan grave. Y si has nacido de Dios, tienes que esforzarte de todos modos, pero esforzarte en la gracia de Dios. Porque sí la tienes, porque has nacido de Dios. Entonces, ¿había nacido de nuevo David, como nos ha ocurrido a los miembros de la Iglesia? No. Porque David vivió en un tiempo anterior a la cruz. ¿Y dónde está David ahora? Ya te lo digo, David está en el cielo. ¿Por qué? Porque fue rescatado por los méritos de Cristo, los cuales operaron cabalmente en su vida después. No en el momento en que él vivió. La diferencia entre un justo del Antiguo Testamento y un cristiano genuino y lleno del Espíritu Santo es mucha. Recordemos que los justos... el Espíritu Santo... Tú buscas Espíritu Santo y no aparece en el Antiguo Testamento. Tú buscas la expresión lleno del Espíritu Santo, no aparece en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Pues que no existía, no estaba, el Espíritu Santo estaba por fuera, ungiendo a ciertos hombres y mujeres, no todos los justos, a personas especiales como David, para que pudieran hacer el trabajo que tenían que hacer, el oficio que tenían que hacer, desempeñar. La cosa cambió luego. Por eso dice, yo oraré al Padre para que os dé el Espíritu Santo. Pero previamente el Señor tenía que ir a la cruz y pagar el precio. Si no, no hubiera venido el Espíritu Santo para morar en nosotros. Y convertirnos de ese modo en templos del Espíritu Santo. ¿Dónde estaba el templo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, hermanos? Primeramente en un tabernáculo, en una tienda de campaña. Había ciclistas ahí, ¿no? Ahí estaba, en una tienda de campaña. ¿Y luego dónde? En un templo hecho de manos, ¿no? Ahí Dios dijo, bueno, yo voy a habitar ahí. ¿Y luego dónde, hermanos? En cada uno de nosotros. Porque Cristo, en concreto Cristo, pagó el precio, hizo su obra. Fíjate si es importante la obra de Cristo. Eso ya lo hemos visto. Así que David necesitó de la palabra de un hombre, un profeta, Natán, para darse cuenta de su pecado. Es que es increíble. ¿Tú lo lees? ¿Lo estás leyendo? Natán amonesta a David. Ya veremos, ya iremos ahí, ¿no? Y tú veías a David tan campante. No pasa nada. Hasta que Natán le cuenta una historia de unas ovejitas que conmueven a David.
Ya la leeremos ahí. Y esa ovejita pequeñita, que era preludio del Cordero de Dios, de lo que luego fue el Cordero de Dios. Pero eso es una narración, una fábula que le contó, un cuentecillo. Y Dios utilizó eso para tocar su vida. Porque Natán le dijo, tú eres ese hombre, el que mató y se comió al corderito. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¿Qué he hecho? Pero vamos a ver, David, ¿tú de qué vas? Pero no te entiendo. O sea, ¿has necesitado que te cuenten una historia de corderos para darte cuenta de todo lo que has hecho? Que lo iremos viendo con detalle. La respuesta es sí, porque vivió en otra dispensación diferente. Nosotros, hermanos, cuando pecamos, al segundo siguiente, a veces una fracción de segundo, a veces en el mismo momento, estamos ya diciendo, Dios mío, lo siento. Porque el Espíritu Santo es rápido en amonestarnos y en convencernos. Pero David no, David ves que hizo todo lo que hizo, que iremos viéndolo, y él, tranquilo. Pregunta, ¿ese es un buen ejemplo para nosotros? Para agarrarnos a él y de alguna manera justificarnos y decir, bueno, si David hizo todo esto, oye, tengo margen, Olvídate de eso, hermano, olvídate de eso. Y aprende doctrina y teología. Y ve que David, si David hubiera sido miembro de la Iglesia, del cuerpo de Cristo en esta dispensación en la Iglesia, no hubiera actuado así y seguramente no hubiera pecado como lo hizo. Hubiera tenido tentaciones. No sé hasta dónde hubiera llegado. Pero lo que hizo, I don't believe it. No lo creo, sinceramente no lo creo. Sin embargo, del ejemplo de David aprenderemos las cosas terribles que le pueden ocurrir a un hombre de Dios que se sumerge en la autocomplacencia, porque eso es otra cosa, y en su autosuficiencia, descuidándose espiritualmente, prestando atención a sus apetitos. O sea, es verdad que cuando un cristiano va alejándose del Espíritu Santo y va entrando en una dinámica que no debe, tiene consecuencias. Eso también es verdad. Pero de ahí le va a sacar el Señor. ¿Y por qué el Señor le va a sacar de ahí? ¿Escuchad? ¿Me escucháis? Más tarde o más temprano el Señor le va a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque ha sido y es miembro de la Iglesia. ¿Amén? Veremos cómo reacciona un verdadero hombre de Dios delante de una tentación, etcétera. También veremos que Dios le perdonó porque él quiso, no porque David lo mereciera. Puedo adelantar que la primera lección a aprender de toda esta historia, sin duda, es evitar llegar a esa situación de intenso riesgo a la que llegó David, la cual lo pudo controlar. Claro que sí, de ahí aprenderemos eso. Cuidado con las siestas, Ya me entiendes. Cuidado con estar en el lugar donde no debemos estar. ¿Amén? Eso lo aprenderemos. Porque, hermanos, y esto sí está escrito y es doctrina apostólica, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Amén? Así que os lo digo ya de antemano, hermanos, sobre todo los más jóvenes. No se puede jugar con las cosas que no se debe. Iba a decir una cosa, pero es una grosería. Una cosa que aprendí cuando en los años 70 era una expresión. Pero bueno, ya me entendéis. Pero es verdad, no se puede jugar con nada de eso. La Biblia dice, huid de la fornicación. Huid. O sea, hay algo que un cristiano tiene que hacer. ¿Bien? Un cristiano lleno del Espíritu Santo, que ama a Dios, todo lo que tú quieras añadir, pero una cosa tiene que hacer, escapar de toda situación que pueda ser un peligro para su vida y caer en ella. Pero huir como aquel que dice, ¡piu! Pies para que os quiero. ¡Fuera! ¿Amén? Para unos puede ser un tipo de tentación una cosa, para otros será otra tentación otra cosa, cada uno es diferente. Todo lo que sea proclive a caer ahí, de ello, tenemos que huir. ¿Amén? Y sobre todo el tema que tiene que ver con el pecado sexual. Pecado sexual, sí lo digo, pecado sexual. Pecado que tiene que ver con el sexo. El sexo Dios lo dio para algo muy concreto y correcto, que es
la pareja, el matrimonio se llama, ¿no? Más que pareja, matrimonio para tener hijos y para lo que es, lógicamente, la koinonía, lo que es una palabra así fina, entre el hombre y la mujer. Eso está fantástico y ese es el porqué de la cuestión sexual. ¡Punto! Punto significa hasta ahí. Así que cualquiera, que de la edad que sea, me da igual, o de la condición, si está casado, soltero, viudo, o yo qué sé, o si es alienígena, cualquiera que viva en este planeta, y se llame cristiano, no será alienígena, claro, tiene que cuidarse muy bien y huir de toda situación de riesgo. Pero huir, pero ya. Cuidado con lo que se ve, cuidado con la televisión, cuidado con Netflix, cuidado con lo que sale por internet. Bueno, hay para huir de situaciones. Hay que huir de todo eso, hay que desconectar. La palabra que tenemos que aprender es desconectar. Voy a desconectar. ¡Pic! Y desconectas. Y huyes de ahí y lo dejas. Porque tú piensas que puedes. Y te digo, no estés tan seguro. Porque no vas a poder si se llega a cierta situación. Cuando la mecha está encendida, ¿quién la apaga? Y lo hace ¡boom! Y ya no hay vuelta atrás, ya has pecado. ¿Ok? Así que piense estar firme, mire que no caiga. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, hermanos, porque con todo lo que he dicho, yo creo que es suficiente. Porque si añadimos más cosas, va a tener un empacho. Ya con esto está bien. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar.